Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, ¿ya? Que es un tema de ciberseguridad, pero es algo muy, como dices tú, muy chistoso o muy gracioso, ¿ya? Y es que se detectó que se estaba haciendo eh, una, un, un tipo de estafa a través de o en, en, en ocasión del lanzamiento de la serie de HBO basada en el juego The Last of Us, ¿ya? Los últimos de nosotros, que es un juego mítico, ¿ya? Que tuvo problemas en la segunda versión, cuando sacaron la segunda versión, y que ahorita tiene una serie eh, que está siendo emitida por semanalmente por HBO Max. Entonces hay un problema y es que se está aprovechando el, el hype ya de la o la tendencia, como esto es tendencia, se está aprovechando el hype de la serie para hacer una estafa. Connie, cuéntanos qué es lo que pasa con esto. Aquí, esto está en euroexpress.es. Como saben, todas las fuentes están aquí en la descripción del video. Cuéntanos entonces cómo es la historia. Bueno, cuento esta historia, este es un chisme bueno, como dice Epoch, de esas cosas que causan vida. Bueno, salió de las of y eso nos trae que las of Us también es un videojuego de PlayStation y con el motivo del lanzamiento de la serie, HBO, es decir, eh, los ciberdelincuentes han decidido hacer dos clases de ciberataques según la revista, según Kaspersky, que es una empresa de ciberseguridad. Eh, y es lo siguiente. La primera es cuando que el juego no es, el juego está solamente para PlayStation, no está para PC. Para PC va a salir el 3 de marzo del presente año y el ataque consiste en poner una página web, es decir, que lo pueden descargar de allí gratuitamente. El gamer, de la persona que quiere jugar, va ahí, lo baja y en realidad no está bajando el videojuego, obviamente, sino que está bajando un malware que se esconde en el computador, se queda calladito y hace lo que tiene que hacer, como probar datos y todo lo que puede hacer un malware. La segunda forma de hacerlo es la siguiente. Te dicen que te van a dar el código de activación para el videojuego, que entres a una página para bajar el código, tú bajas el código, eh, dentro del código te dicen que tienes que escoger entre dos clases de regalo, que son, me imagino que lo irán a cambiar de todas maneras, eh, $100 en una tarjeta de otro videojuego y una PlayStation 5. Tú entras a la página, dices que quieres cualquiera de los dos, te dicen, ok, entonces ahorita tienes que hacer un pequeño aporte con tu número de tus datos bancarios y de tarjeta de crédito, tú los pones y te quedan tanto como tu aporte como con tus datos. Ese es un estilo de phishing que se está haciendo a través de un mundo y de la serie. ¿Qué hacer para esto? Eh, no sé, o sea, no crean que te pueden bajar el juego de otra parte que no sea de donde tienen que hacerlo, esperen el lanzamiento. Y no, ni PlayStation, ni ninguna otra
plataforma donde se pueda jugar o ninguna otra página está dando ningún regalo por eso. Sí, claro, el problema es el de siempre, ¿no? El phishing utiliza la ingeniería social para, para poder atrapar a las personas, ¿no? En este caso es el deseo de jugar The Last of Us en, en PC, ¿ya? Porque en estos momentos es una exclusividad de PlayStation. Entonces, el problema es que las personas, por esa ansia de estar, de querer jugarlo en PC porque no tienen PlayStation, entonces hacen caso omiso de todas las advertencias que se les hacen a nivel de ciberseguridad y van y siguen cualquier link o cualquier página y tratan de descargar el juego y lo que se ganan es un buen malware que según lo que detectó, eso es una noticia de Kaspersky, ¿no? Ajá. Eh, Kaspersky habla acerca de un malware que queda dormido, o sea, realmente no te hace ningún daño, pero queda ahí dormido para hacer algo, ya que todavía no se sabe qué es. Entonces, es tenaz porque también puede ser parte inclusive de un ataque de Zero Day o puede ser parte de una botnet, entonces, de una botnet que se vaya a activar. Entonces, y como esto normalmente está cifrado, entonces es bastante difícil para los investigadores establecer qué es en particular, pero lo que han establecido es que el malware se instala y queda allí haciendo nada, esperando. Y la otra es el phishing, ¿no? Que es más fácil, que si lo que necesita es dinerillo, más rápido lo que hace es engañar a una persona prometiéndole regalos y le pide sus datos de tarjeta de crédito y ya con esos le vacías la tarjeta de crédito así nada más. Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo nuestra comunidad que también tiene algunos gamers pilas con el tema de la descarga de The Last of Us 2 para PC. Esto no va a estar disponible sino hasta marzo, ¿no? El 3 de marzo se hace el lanzamiento El 3 de marzo del se hace el lanzamiento, juego. entonces hasta marzo no está disponible el juego y se tiene que obtener por las vías legales, porque si no, lo que se van a arriesgar es a que se les meta un spyware bien bueno y le robe su cuenta de el del YouTube amarillo con negro y cualquier otra cuenta que ustedes tengan, ¿ya? Y que tengan cosas privadas allí. Entonces, pilas, pilas, pilas con eso.